señor Guillermo Torres, en honor de Carlos Prieto, quien fundó este seminario con Mónica Clapp en 1980. Entonces, nuestro primer conferencista es Daniel Juan, Métodos topológicos en teoría álgebra. Ok, muchas gracias. Ajá. Bueno, siempre es un verdadero honor hablar en este seminario, más en esta ocasión, el aniversario de Carlos, que fue uno de mis profesores más queridos, o sigue siendo uno de mis profesores más queridos. Y realmente me emociona mucho poder hablar un poquito de topología, un poquito de álgebra, a propósito de algunas de las cosas que aprendí hace tiempo con él. Y por supuesto, venir al instituto siempre es realmente emocionante, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver, entonces lo que quiero hacer es, en general con lo que voy a trabajar son con grupos, preferentemente grupos discretos a la mera hora de hacer algunas de las construcciones, pero algunas otras pueden funcionar para grupos no necesariamente discretos. Y de lo que quiero hablar es, y anillos. R, un anillo probablemente con uno asociativo, pero a lo mejor no tiene uno. Y a lo mejor no es conmutativo. Pues digamos un anillo asociativo. Y les voy a contar un poco sobre qué son estos grupos. ¿Qué hay del anillo de grupo con estos coeficientes R de mi grupo? Y aquí I es un índice que corre sobre todos los enteros. Es la versión, digamos, no conectiva del espectro completito de teoría algebraica de mi anillo. Entonces lo que voy a hacer es voy a describir un poquito lo que se conoce para estos grupos. Parecen grupos como demasiado abstractos y como que no están conectados con nada, pero son grupos que están conectados con casi toda la topología moderna. Y para tratar de entenderlos se requiere casi toda la topología y la geometría moderna que hemos estudiado. Y las definiciones para algunos índices son facilitas. Vamos a empezar con, digamos, grupos finitos. El caso del grupo finito más finito, pues es el trivial, cuando G es mi grupo con un solo elemento. Y quizá el anillo más simple para todos podría ser el anillo de los enteros. El tratar de entender la K-teoría de los enteros ya es una formidable tarea. Hay algunos índices para los cuales todavía no se conoce completamente. Y hay gente que se ha pasado toda su vida en estos casos. Se conoce que la torsión, se conocen los rangos, se conocen algunas cosas, pero hay algunos índices en los que pues, no le damos. Y en el fondo no le damos porque es una teoría fantástica sobre la homotopía de las esferas. Y la homotopía de las esferas, como algunos saben o sospechan, pues es una pesadilla. Realmente puede ser una tarea para toda la vida. Bueno, entonces ya este caso es interesante. ¿Qué podemos decir sobre K0 de estos? Cuando G es finito. Bueno, se sabe que estos tienen aquí una copia que viene dada muy sencilla por el estudio, por los que son los módulos libres sobre este anillo, y siempre tienen presente pues, esta copia de los enteros. Y luego viene algo que podría ser otra de estas pesadillas para toda la vida, que son, por ejemplo, ya casos facilitos, que son, por ejemplo, los grupos cíclicos de orden primo, por ejemplo, una potencia de un primo. Estos están relacionados con grupos de clase. Y la teoría de grupos de clase, en teoría de números, saben muy bien que es un trabajito serio. Entonces, ya aquí encontramos cosas interesantes. Pero para algunos casos, digamos que tengamos muchas ganas de trabajarlo, podría no ser tan horrible.
Y para eso tenemos las teorías de inducción, restricción. Estos se portan como funtores de Mackie para estos casos. Y cuando tengo funtores de Mackie, tengo mucha herramienta ahí a mi disposición. Entonces viene el siguiente que más o menos conocemos, que a priori no se ve tan horrible, siempre tiene una copia de Z2. De hecho, como estoy sobre tiene 2 copias de Z2 y luego viene aquí el grupo abelianizado, que también son, estas es como las partes más conocidas de K1, digamos las unidades del anillo, de este anillo. Luego viene algo que tiene algo de libre y luego algo que es realmente de pura torsión. Es un grupo finitamente generado y sabemos, por ejemplo, el rango, esta R tiene que ver con la teoría de representaciones de G. Y nuevamente tenemos un término que a veces puede ser otra de estas pesadillas. Bastante complejo a veces, pero en situaciones afortunadas podemos decir. Luego podría ser algo de K2, pero K2 empieza ya a ser una cosa como que, ay, hijos, tiene que ver con extensiones universales y algo nuevamente que cae en álgebra rápidamente. Y no hay muchos cálculos para K2, por cierto. Hay algunos, entienden algunos que otros para grupos facilitos, grupos pequeñitos. Pero ahí está K2. Y luego, y K3 ya ni les digo, porque K3 ni siquiera la definición es tan obvia. Pero déjenme decirles que hay todos estos, lo que hacemos es, nos construimos un espectro que nos represente esto, lo suspendemos y tomamos todos sus grupos de homotopía, y esa sería una manera rápida e incomprensible de definirlos. Hay un espectro que captura todos estos grupos para todos los enteros positivos. Y luego, si me pongo un poco más necio, Weibel y Eric Pedersen lo que hicieron se llama desenlazar mi espectro y poner esto como parte de un espectro más grande, y a ese espectro le llamamos KR. Este es un espectro no conectivo. Ahorita les digo qué es esto y qué representa. KR de G. Aquí se le debe llevar una G también para... ¿Qué quiere decir esto? En el fondo quiere decir que KI de R de G lo puedo encontrar como los grupos de homotopía de este espectro. Y lo no conectivo quiere decir que a la hora que lo desenlacé permite tener homotopía en todos los grados, inclusive en grados negativos. Como estos grupos, estos tienen que entenderse realmente como unas cosas estables. No es que haya como esferas negativas, sino es una cosa estable, entonces acaban teniendo índice en los enteros, incluyendo negativos. Un poco como cuando uno indexa las representaciones en las representaciones, es decir, los índices ya no son enteros, sino una cosa más compleja. Ok. Hasta aquí va más o menos bien. Ahora, ¿qué puedo decir ya de todos estos como en un guamazo?
En situaciones favorables, digamos, para los enteros, este es de los más favorables tal vez, lo que puedo decir es que estos son finitamente generados, por ejemplo. Es un teorema formidable de Borel, Wheeler y varios más que lo que nos prueban es que estos son finitamente generados para todo I. Y se conoce el rango, déjenme decirles algunas cosas sobre el rango. En el fondo realmente caemos nuevamente a la teoría de representaciones completita del grupo. Toda. Por ejemplo, déjenme decirles al menos quién es el rango. K de R, Z de G. RC 0, R menos Q. Ahorita les digo quién es este. Aquí 1 menos Q más la suma de C. Ahorita les digo qué es todo esto. No es un misterio eso. Aquí para N. Congruente con 1 módulo 4. Módulo 4 y mayor que 1 para n igual 0, 0 para todos los pares. Este es ese R que puse ahí, es este de aquí, para i igual a 1, n igual a 1, este para n igual a menos 1 y vale 0 para todos los demás. Para i menor que menos 1. Ahora, ¿qué son estos números? Este es el número de representaciones reales de mi grupo, el número de representaciones complejas y irreducibles, claro, de mi grupo. Bueno, este puede ser 0, ¿verdad? Este es el número de representaciones reales menos el número de representaciones complejas racionales de mi grupo. Este es el número de este es el 1, ¿verdad? Este es el número de representaciones racionales. Este es el número de representaciones p-ádicas para todos los primos que dividen el orden del grupo. Y el número de representaciones modulares para todos los primos que dividen el orden del grupo. Y el cálculo de este rango es, más o menos se basa en la teoría de Borel sobre su cálculo del rango de K de los enteros algebraicos en una extensión razonable. Y este es un teorema puramente algebraico, que no hay, después de todo el teatro que hicimos, no hay K-teoría negativa para I menor que menos 1. Por cierto, esta es una de las conjeturas más famosas actualmente. O sea, esto es cierto para grupos finitos y la conjetura que sigue siéndolo es que no hay teoría K negativa más abajo de los de menos 1 para ningún grupo. Finito o infinito. Bueno, para finitos ahí está. Esta sí es una prueba ya bien hechicita. Pero no la hay ni para los infinitos. Y sigue siendo una conjetura. Ahorita vemos algunos casos para los cuales puedo decir algo para grupos infinitos. Entonces, para grupos infinitos más o menos puedo entender un poco esto. Y en el fondo sí entiendo la teoría de representaciones de mi grupo. Y de ahí extiendo y puedo decir varias cosas. ¿Qué tal ahora mis grupos no finitos? Quizá mi grupo infinito más sencillo ya lo sospechan, ¿no? Mi grupo infinito más sencillo es el cíclico infinito, los enteros. Este grupo aparece de muchas formas, así que en todas las teorías matemáticas. Aquí lo estoy viendo simplemente como el grupo cíclico infinito, pero una de las formas también de verlo, y es una de las que les gusta mucho a los que hacen teoría geométrica de grupos, es
ahora sí que es el grupo infinito más sencillo. Dejémoslo así. Bueno, vamos, ¿qué pasa con este grupo? Bueno, el anillo de grupo se ve así. Se ve así, ¿verdad? Digamos que este está pensándolo, así está con un generador. Entonces algebraicamente se ve así como un anillo de polinomios de Laurent en mi generador T y T-1. Y entonces esto Swan y Borel y un montón de gente se puso a estudiar qué pasa cuando cambio mi anillo por su anillo de polinomios. Y entonces el teorema fabuloso es que este Swan Bass y Swan es que este se descompone así. Va a cero. Le voy a poner cero a propósito porque debiera tener en general un término que en este caso sucede que va de cero. Bueno, sí. Entonces no está tan mal, ¿verdad? Es la teoría de los enteros, que bueno, ya para empezar ya dijimos que es difícil, desfasada, como dos copias de la teoría de los enteros. Si cambio a Z por otro anillo, entonces mi teorema se vuelve así. Es el mismo teorema. Esta es la versión con los enteros. Y ahora sí, técnicamente debiera tener un término que se llama NKIDR. Lo que se llama el término, lo voy a poner así, nil. Y para muchos anillos es muy probable que este término no sea cero. Entonces sí tiene un nuevo ingrediente, cambiar a los enteros aquí como coeficientes, y el nuevo ingrediente es este término, que bien puede ser no cero. Ahorita veo algún ejemplo. Bueno, pero entonces para mi grupo infinito más sencillo no se ve tan terrible. Si mantengo mis coeficientes, no se ve tan horrible. Si cambio los coeficientes, este es el término que puede ser realmente ahora un problemita. Ahorita explicamos más sobre este término. De hecho, ese término se define como sigue. Me voy a fijar en KI de R. Y aquí tengo la inclusión, bueno, Kn, este dado por la inclusión de Kn en su anillo de polinomios como los constantes. Es el inducido aquí. Y me fijo en el cokernel, y este es nil, NK. NKN de R. Esta es la definición. El cokernel de este. ¿Ves? Ok. Bueno, entonces, los siguientes grupos infinitos más sencillos son los que se parecen mucho a los enteros. Que así para los geómetras de teoría geométrica de grupos son los que son casi isométricos a los enteros. Son como métricamente como los enteros, pero no son los enteros. Entonces esos se llaman virtualmente cíclicos. ¿Qué son estos? Son los que son casi isométricos a Z. O sea, si me voy lejos y veo uno de estos desde acá hasta como por el estacionamiento, se ven como los enteros. O sea, eso es lo que quiere decir que sean casi isométricos a los enteros.
Geométricamente se ven como los enteros. Estos me gustan mucho porque son realmente los siguientes más sencillitos, pero ya tienen nuevos ingredientes. El siguiente ingrediente, o la siguiente forma de ver quiénes son los que son los grupos que tienen dos finales. Si tienen un grupo y lo consideran ahora como un espacio métrico, y otra vez lo ven desde lejos, cuando lo que se va al infinito es un grupo infinito. Lo que se va al infinito es nada más hacia dos lados. No como por ejemplo, los libres se van por todos lados al infinito. No, esos tienen muchos finales. Estos tienen dos nada más. Se ven así, ¿verdad? Se van hacia dos lados diferentes al infinito. Esos son estos también. Dos finales. Y bueno, si les gustan mucho una descripción mucho más concreta, muy algebraica, son exactamente de dos tipos. Son los que se ven como un grupo finito semidirecto con alguna acción con Z, o la otra forma se ven así, donde estos son finitos y este aquí tiene índice 2 y este aquí tiene índice 2. Y esos son todos. Algebraicamente estos son todos, métricamente son o estos, y todos, y bueno, con alguna descripción es mejor para algunas de las cosas que ahorita voy a decir. Y entonces, si yo me agarro un grupo virtualmente cíclico como este, por supuesto como este, ¿cómo se ve esto? Este se parece tanto a este que debiera ser muy parecido en términos de su descripción. Bueno, pues viene algo parecido a esto, que es el grupo finito que está involucrado. Se ve como un anillo de polinomios, pero probablemente no conmutativo, ¿verdad? Donde realmente tengo una acción de aquí a aquí, entonces debo tener en cuenta esa acción. Entonces no es estrictamente un anillo de polinomios de Laurent, sino un anillo de polinomios de Laurent torcido. Y este torcimiento viene aquí. Y este se ve más o menos así. Se ve así. Nuevamente tengo copias normales de teoría algebraica de un anillo de grupo finito, y ahora tengo un misterioso nuevo término. Aquí. Sí. Y algo que se parece a este. Es que es casi la misma definición, salvo que ahora, bueno, en el fondo es exactamente la misma, salvo que tengo que tener cuidado con el torcimiento que me provoca este. Ok, y el anillo de grupo de un grupo como este es infinitamente más complicado. Por este es una amalgama, son productos raritos, bueno. Si uno empieza a poner elementos de un anillo para este grupo, un anillo de grupo de estos grupos, pues están feísimos. Son casi intratables. Pero hay un teorema padrísimo que dice, fíjense en uno de estos. Cuando estos tienen la siguiente cualidad. Si yo mato, este es normal aquí, de hecho este C es normal en todo el grupo. Si yo divido por ese subgrupo, lo que obtengo es una subproyección al diédrico infinito. Este es mi grupo diédrico infinito. El que es una amalgama de Z2 por Z2 libre. Amalgama libre Z2 por Z2. Y aquí, tiene un subgrupo que corresponde a
Este tiene un Z predilecto aquí, bien definido, y me construye un subgrupo que es como de este estilo. Y el teorema poderoso es, que la K-teoría de un grupo de este estilo, es homeomorfa, o es isomorfa a la K-teoría de Z de B, donde B o B tilde es este grupo, pero además ya es uno de estos. Entonces, más o menos puedo manejar entonces los casos de los grupos infinitos que son muy parecidos a los enteros. Bueno, por ejemplo, ¿qué puedo decir ya con estas descripciones? Puedo calcular algunos rangos como ya, depende de F. También puedo decir que en estos casos, este es un grupo estrictamente de torsión y tiene que ver con la torsión del grupo finito F. Entonces el rango de estos grupos está todo controlado por esta parte. Y esto de aquí solo contribuye, déjeme decir un poco más, contribuye con torsión. Pero es probablemente la parte más salvaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos son, a ver, ¿qué propiedades tienen estos grupos? En estos casos son de torsión. Y también son infinitamente generados. Si no triviales, por supuesto, ¿verdad? Es decir, se ven, por ejemplo, si pescan, además tienen, o sea, no son tan locuaces. Por ejemplo, si pescan un subgrupo de este estilo, inmediatamente va a tener una infinidad de copias de este. O sea, no va a tener como Z2 y luego un Z3 y luego otra cosa infinitas veces. Si tiene así, tiene una infinidad de copias de Z2 o de Z3 o de la torsión que hayan encontrado. Y sí, siempre son muy grandes. Siempre. Bueno, también podemos probar que para estos grupos esta conjetura es cierta, que la K-teoría negativa, más allá del -2 hacia negativos, todo vale cero. Para estos grupos, los virtualmente cíclicos. Ahora, a mí me gustaría propagar estas propiedades o tratar de entender lo que aparentemente creo que entiendo muy bien para estos grupos, pero para grupos más complejos. Ahora sí, para otros grupos infinitos, los que más nos gusten. Y la propuesta, esta es una conjetura, pues ya tiene algo de tiempo y está relacionada con muchos problemas entre clásicos y ya no tan clásicos, o más modernos, en cirugía y en teoría de variedades. La propuesta es la siguiente, pues vamos a ponerle todo lo que hemos aprendido de topología algebraica y de espectros y demás a esto. Va. Me voy a fijar en un grupo realmente ya arbitrario, pero vamos a mantenerle lo discreto. Y me voy a fijar, la propuesta es que yo debo ser capaz de comprender todos los grupos CAS. ¿Dónde están? Todos estos a partir de estos. ¿Cómo? Como sigue. Me voy a fijar la familia de subgrupos virtualmente cíclicos en G. Todos. Si mi grupo es finito, pues que G se queda ahí tal cual, ¿verdad? Porque los virtualmente cíclicos, por cierto, también podrían ser finitos. Estos son los infinitos, digamos. La definición formal de virtualmente cíclico realmente debo considerar también los finitos.
Estos son hay los finitos y los infinitos. Entonces me agarro la familia de subgrupos virtualmente cíclicos de G. Por ejemplo, si G no tiene torsión, entonces esta familia pues es el trivial y todas las copias de Z que tienen ahí. Todas. Todos lo que te generan elementos de orden infinito. Pero si sí tiene torsión, pues es alguno de esos. Entonces me fijo en esta familia. Cada vez que tengo una familia con estas características, ¿cuáles son? Pues cerrada bajo tomar subgrupos y bajo conjugar por elementos de G. Entonces, una familia así y en un grupo así tiene asociado un espacio que clasifica las acciones con isotropía en la familia. Este lo ponemos así. Es un espacio universal que clasifica acciones de G con isotropía en F. El caso de la familia trivial, por ejemplo, es uno que conocemos muy bien, que es el espacio clasificante para las acciones libres de mi grupo. Este es como ese en filosofía. Este es un grupo, un espacio con una acción de G los puntos fijos son contraíbles y aparecen exactamente los elementos de la familia. Ahí está. Entonces es un espacio con una acción de G, es un espacio topológico. Ahora, tiene acción de G. Eso quiere decir que a un espacio con una acción de G le puedo tratar de entender su homología equivariante. Pero el truquito aquí es, le voy a poner los coeficientes. Fíjese, los coeficientes van a ir controlados por estos elementos, que son virtualmente cíclicos. Y cada virtualmente cíclico tiene asociado... no lo puse. Déjame poner qué es lo que tiene asociado. El espectro de su K-teoría R algebraica. Cada uno de estos. Entonces es un espacio, este es un espacio. Cada elemento de estos tiene un espectro. Y ese va cambiando conforme voy cambiando, me voy moviendo en mi espacio. Aquí puedo tener un espectro que está asociado al punto fijo H1. Y sí, lo puedo hacer celular para que en cada punto de estos vaya teniendo un espectro y va respetando celularmente mi estructura aquí. Entonces ahora lo que tengo es un espacio con una serie de coeficientes. Son espectros, pero son como complejos de cadenas. Entonces van moviéndose y bueno, ya aprendimos que siempre puedo construirme una teoría equivariante con esos datos. Ok. Si yo colapso este espacio a un punto, voy a tenerlo, le voy a poner un H así porque es equivariante, es una teoría extraordinaria. A un punto. Y aquí tendría la K-teoría del espectro asociado en este punto, y realmente es cuando tengo aquí el grupo cíclico más chiquitito, el grupo trivial. Y mi teoría es tal que, esto sí no es muy difícil ver, que este es exactamente la K-teoría RD, que es la que yo quiero entender para todo G, para todo R, para todos mis índices. Estos tiene su índice.
Y dije que esto era colapsar, ¿verdad? Entonces, cuando colapso, pues tengo a alguien asociado aquí, inducido por ese colapsamiento, y tengo un morfismo de grupos. Y la conjetura es que este debe ser un isomorfismo. Con Farrell y Lowell-Jones. La conjetura es que este es un isomorfismo. Para todo G. Y para todo R. Todo G, todo R. El chiste es que este lado está completamente controlado, por supuesto, por G, por los virtualmente cíclicos que vivan en G y por estos grupos. Estos. Que en teoría son infinitamente más chiquitos y más controlables. Y este es el monstruo que queremos entender. Es una teoría, es una conjetura fabulosa. Esto que es absolutamente intratable, si uno lo piensa, va al espectro y va al anillo. Cuando el grupo es, por ejemplo, el grupo libre en dos generadores, que es uno que todo el mundo encontramos todo el tiempo, que es no conmutativo, hace muchas monadas, pero también puede ser muy desastroso. Y ahora imagínense su anillo de grupo. Súper no conmutativo, entero, digo. Súper no conmutativo. No estoy seguro ni siquiera si es luteriano, por ejemplo. O sea, si son anillos... Solo si el grupo es finito. Solo si el grupo es finito. Por eso les digo, no estoy seguro si va a serlo, ¿no? O sea, sí, en abstracto, espérenme tantito. Rápido, no, bueno, no, este sí es. Ya lo borré, el de Z sí es. Pero bueno, el de F2 no. Entonces es un anillo horrendo. Así, horrendo. Bueno, para ese grupo, esta conjetura es cierta. Ahorita les pongo más ejemplos. Es válida. Lo que quiere decir es que, además no tiene torsión, ¿verdad? Y entonces la K-teoría de ese grupo debe ser reconstruible completamente a partir de la K-teoría de los enteros. Porque no hay finitos ahí. Estos no están. Y ahí sí puedo hacer un cálculo efectivo. Por ejemplo, K0 vale Z, K-1 vale 0, K1 vale Z2 por Z2, Z2 por Z2, no el otro. Ok. Y en fin. Sí es factible reproducir una buena cantidad de los grupos a partir de los enteros. En ese caso, el caso que dije, es libre en dos generadores. O en tres o en los que quieran. Ahí más o menos se portan todos igualitos, sorprendentemente. Bueno, déjenme, ya para acabar, dar algunos ejemplos en los que esa conjetura es válida y algunas consecuencias. Entonces, Farrell y Jones es válida en los siguientes casos. Y aquí viene mucha retroalimentación de la parte geométrica del grupo. Yo no conozco ningún teorema que diga que es válida para un grupo nada más así en abstracto, mencionado solo con álgebra. Casi todos tienen algo más. Por ejemplo, grupos hiperbólicos. Hiperbólicos, digamos, a la Gromov. La definición de Gromov. ¿Alguien no sabe qué es un grupo hiperbólico? Ahí les va. No está tan horrendo. ¿Qué es un espacio hiperbólico primero? La Gromov. Bueno, primero necesito que tenga una métrica
que la métrica sea buena, que tenga geodésicas, que pueda construir triángulos. Entonces, un espacio X con todas esas monadas es hiperbólico si cada vez que tengo un triángulo, o digamos delta hiperbólico, donde delta es un número real positivo, pero puede ser 0. Entonces los triángulos son uniformemente flaquitos, y con esta como constante de esa uniformidad. A ver, se ven así. La delta me dice que debo hacer lo siguiente: cada vez que le ponga a dos de los lados una vecindad de radio delta, entre esas dos atrapo al tercer lado. O sea, son flaquitos los triángulos, como se ven los que se ven en H2. Así. Eso es que sea delta hiperbólico. ¿Qué es que mi grupo sea delta hiperbólico? Bueno, si su gráfica de Cayley es delta hiperbólica, por ejemplo. Y sucede que para estos grupos esta conjetura es cierta. Y aquí hay grupos realmente buenos. Por supuesto los FNs, ¿verdad? O bueno, una buena cantidad. Unos que se parecen pero no son exactamente, son los que se denominan CAT0. Son aquellos que actúan en un espacio CAT0. Que son como planos, pero no planos. Luego les cuento porque me toma demasiado, pero tiene una definición nuevamente muy geométrica. Vamos nuevamente a geometrías. Las retículas en grupos de Lie semisimples. Y digamos con un número finito de componentes, virtualmente conexos. Estos se ven, son del estilo, por ejemplo, anillos, grupos como algebraicos, grupos del estilo algebraicos, como SLZ, SL2Z o SL3Z, PSL2Z, PSL3Z, o en extensiones algebraicas de los enteros, PSL de Z de I, por ejemplo, cosas de ese estilo. Grupos ya con un grado mucho más interesante de sofisticación. Los que se denominan los mapping class groups, que son grupos de difeomorfismos de superficies de Riemann de tipo finito. Podrían tener alguna decoración aquí con agujeros o con puntos marcados. Por ejemplo, grupos de trenzas. Los grupos de trenzas clásicos del plano o grupos de trenzas de cualquier superficie. Son de naturaleza, más o menos no se mezclan, en algunos casos sí, pero más o menos van dando familias nuevas para los cuales esto sigue siendo válido, este teorema. Y ya para acabar, una consecuencia, por ejemplo, para un grupo de tipo hiperbólico, bueno, más o menos para todos estos podríamos decir lo siguiente, lo que voy a decir ahorita, pero para dejar algo fijo y decir algunas palabras de por qué sale, lo que viene es, para los hiperbólicos, la conjetura es cierta, entonces podemos concluir estos grupos tienen rango finito. Bueno, vamos a ponerle Z. Si no, hay que cambiar y necesitaríamos hipótesis sobre el anillo extras, pero con este ya me basta. Este es finito. Para todo ahí. Esto me sale de que como esta conjetura es cierta, puedo calcularla con este lado
Y estos grupos tienen un modelo muy bonito para este espacio, que es de dimensión finita, la puedo controlar muy bien y puedo ver ahí mi sucesión espectral que calcula esto, la tengo toda ahí puesta. Y me sale esto. Fíjense que no necesariamente es que esto sea finitamente generado, pero el rango sí. El problema es que si mi grupo tiene torsión, tengo fenómenos como estos. Pero infinitamente generado. En cambio, cuando nada más me interesa el rango, ese sí lo mantengo bien acotado. KI de un grupo de estos es 0 para I menor que menos. La conjetura, creo que es de Chang, la literatura, si la buscan, es de Chang. La conjetura de Chang sigue siendo, es cierta, se verifica la conjetura de Chang para estos grupos. De hecho, para todos los demás también, por cierto. Por ejemplo, si además mi grupo no tiene torsión, entonces el grupo de Whitehead de este grupo vale 0. Que es otra de estas conjeturas de Chang famosas para que dice que si tu grupo no tiene torsión, tu grupo de Whitehead jamás va a ser no trivial. Donde este es la parte de K1 que describí al principio, la parte que era como más oscura. La que tenía un simbolito de no sé qué es eso, vale 0. Para estos, de hecho, para todos los que satisfagan la conjetura y que no tengan torsión. Porque ahí el cálculo se reduce al grupo de Whitehead de los enteros y ese también vale 0. Entonces toda la sucesión se desaparece. La sucesión espectral desaparece. Bueno, tenemos algunos ejemplos ya mucho más concretos de cálculos y estimaciones de... Pues tu cálculo se va a volver tan feo como este espacio o tan incontrolable como ese espacio. Entonces ahí sí, cada uno de estas familias requieren técnicas muy específicas para describir este espacio. Muchas veces la geometría te dice cómo, o a veces la dinámica te dice cómo, en estos casos, por ejemplo, Y bueno, hay todo un mundo de trabajo para saber si puedo aumentar mis familias o no. Si no puedo, tendríamos un teorema que refuta la conjetura y te dice, mira, este es el ejemplo. Hay candidatos, pero son incontrolables aún. Están buenos, pero incontrolables. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una cosa sencilla. Supongo que no pudiéramos demostrar que es un isomorfismo, pero sí que fuera un homomorfismo suprayectivo. La sucesión espectral que tienes del lado izquierdo te daría de todos modos información, por ejemplo, sí. de torsión, de cosas. Sí, hay muchos casos que sí. Muchos en donde realmente pues no podemos, pero tenemos una cosa como esa. Incluso como no podemos controlar todo este espacio, a veces lo cambiamos por uno más chiquito y con eso sí podemos. Entonces sí podemos tener una parte, como dices. No toda a veces, pero sí. Sí. Dos preguntitas. Una, no sé, tal vez lo dijiste con los aritmos, si consideras grupos compactos. Porque continuos. Es compacto lo mismo que finito. Sí. Sí, apenas estamos explorando cómo podríamos extenderlo a los compactos. Muchas cosas cambian. Sí, cambian un poquito. Las técnicas son realmente diferentes. Pero sí, para allá vamos. El otro, me hiciste una definición
virtualmente Cíclicos. cíclico, en términos de que sea Q isométrico a Z. Sí. No sé bien qué quiere decir eso. Para mí usualmente virtualmente quiere decir salvo por un subgrupo de índice finito. Sí, esa es la definición clásica. Sí. Es un subgrupo que tiene un grupo cíclico de índice finito. Sí. Esa es. Pero ahora que tiene muchas otras propiedades. Esta es la que es casi isométrico a los enteros. Una casi isometría, una isometría entre dos espacios métricos es una que respeta la distancia. Una casi isometría no. Permites un poco de variación, pero acotada. Por arriba y por abajo. Y con eso te basta para hacer mucha geometría. ¿Estás hablando de distancia, la métrica de palabras o qué métrica? Alguna. Por ejemplo, en este caso Z podría tener la de palabras, que es la misma que la de como subgrupo de los reales. Por ejemplo. Y muchas veces lo que sucede es que cambias la métrica y sí es diferente, pero mantienes lo casi isométrico. Y con eso basta para algunas cosas. ¿Cuál es el mejor candidato a un contraejemplo? El grupo de Thompson. Con razón. Sí, sí. Supongamos que tengo un grupo que es discreto, pero no sé si es finitamente presentado. ¿Qué me diría del anillo de grupos para saber si sí es finitamente presentado? O de la característica. Calcular la G. Podrías, si la diferencia entre la G y la K es que te olvidas de eso y mantienes todo aunque no sea finitamente presentado o generado. Pero no tienes, de hecho, ahí no tienes nils, esa es la cosa, y te deshaces de muchas cosas. Los NKs, para G no. Entonces, puedes intentar eso. No, sí, estoy de que pero ¿cuál es? Ah, sí, a propósito, está regular por eso. No, bueno, pero es condición de condición Tiene complejidad finita, ¿no? Asintótica, complejidad asintótica, no, asintótica finita. O sea, esa cosa implica generación. Implica que los mil ceros. Ah, sí. Que todo un módulo. Sí, no, pero yo estoy pensando en otra situación. Los cayucos que no se sabe si son directamente generados. Sí. Pero que hay más que meter detrás. Sí. Pero sí se podría ver con la... A esta parte podrías. Más casi siempre este es de dimensión finita, no está tan mal. El problema es que luego es muy grande. Aunque sea de dimensión finita, es como muy grande. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias.